Bueno, comenzamos entonces, o mejor dicho, continuamos estudiando el tema de cómo construir leyes de la física y en particular de la teoría de campo que sean compatibles con la relatividad especial. Para ello vamos a introducir entes que vamos a llamar vectores, tensores y acá yo en forma cómica puse doctores, que todos nosotros apuntamos, o quizás no todos, a ser doctores, y que en base a estos entes podamos automáticamente garantizar que las leyes de la física son compatibles con la relatividad especial. En términos más técnicos se dice que la hipótesis 1 de la teoría de relatividad corresponde a decir que las leyes de la física deben ser covariantes de Lorentz. Covariante no tiene que ver con vector covariante, o mejor dicho, tiene que ver, pero no es lo mismo. Covariante quiere decir que se transforman adecuadamente ante transformaciones de Lorentz. O, lo que es más gráfico, deben mantener la misma forma. O sea, vamos a introducir entes que cuando una ley se escriba en un sistema o en otro sistema inercial tengan exactamente la misma forma. Esto, para que se entienda exactamente qué significa, ahora lo vamos a ir clarificando, es algo muy análogo a lo que ocurre cuando hacemos rotación con los vectores, cuando hacemos rotaciones espaciales. O sea, por ejemplo, en la mecánica clásica nosotros sabemos que las leyes tienen que ser, no pueden depender de que un sistema esté o no esté rotado, tienen que ver con la isotropía del espacio. Entonces, para garantizarnos eso, las leyes tienen que estar escritas en términos de vectores. Por ejemplo, lo más simple, la ley de Newton. La ley de Newton es F vector igual M por A. Está escrita como una igualdad entre dos vectores, entre la fuerza y la aceleración multiplicada por esta cantidad que vamos a decir es un escalar, porque ante transformaciones, rotaciones no cambia. Entonces, si nosotros cambiamos de sistema de referencia, pasamos de 1S a 1S', que sea una rotación, entonces sabemos que esta F va a pasar a ser una F', que es lo mismo que F, pero con componente en el nuevo sistema, y A va a ser A'. Pero ya por la forma en que está escrita esta ley, que es una relación entre vectores, sabemos que la ecuación es invariante, o en términos ahora como lo estamos diciendo, covariante ante rotaciones. Y eso es lo que estamos buscando, es introducir entes matemáticos, generalización de estos vectores, que sean, que nos permiten garantizar entonces que se respeta esta propiedad, pero ahora ya no entre rotaciones espaciales, sino ante rotaciones espaciotemporales, lo que nosotros veníamos llamando transformaciones de Lorentz a las rotaciones en 4 dimensiones. Lo vimos en las otras clases anteriores a esta. Bueno, entonces, ya vamos directamente a las definiciones y, bueno, y a darle sentido. Entonces acá vamos a tratar de apuntar directamente, dentro de lo posible, a trabajar con campos. Entonces vamos a definir escalares y luego campos escalares de la siguiente forma. Un, un escalar es una cantidad que cuando se produce una transformación de Lorentz no cambia. Por ejemplo, la masa en reposo, en relatividad, la carga, etc. Entonces, eso es un escalar, es un número que tiene una cantidad dada y que por más transformaciones que yo haga sigue teniendo ese número. La carga y la masa en reposo son escalares. Ahora lo que está en azul corresponde a campo. Un campo escalar, y acá digo, digamos, para no irme mucho en la temática, trato de concentrarme en lo que tenga que ver con teoría campo, en este caso teoría clásica de campo. Es una función ahora de las coordenadas, ya no es un número, es una función de las coordenadas de espacio-tiempo que no cambien ante una transformación de Lorentz. Eso es un escalar. O sea, que si tengo que phi
de X, donde X es un cuadrivector, es el campo en un sistema S, hago una transformación de Lorentz y en el nuevo sistema también va a ser phi de X. Acá hay una cuestión que se podría aclarar. Bueno, la cuestión es que sabemos que ante una transformación de Lorentz, las coordenadas o digamos el campo es función de estas de este cuadrivector posición. Entonces, ante una transformación de Lorentz, el cuadrivector posición cambia como vimos en la clase anterior. Entonces uno podría preguntarse, bueno, entonces, bien, phi es función de las coordenadas. Entonces, ¿cambia o no cambia phi? Bueno, la respuesta es que no, que eso es simplemente un reetiquetado de las coordenadas que no dice nada de la naturaleza física del campo. O sea, lo que estamos haciendo es llamar diferente a cada punto del espacio al hacer una rotación. Eso lo podemos pensar como análogo en el caso de las rotaciones a que si tenemos, por ejemplo, un líquido, el campo de temperaturas del líquido es una función escalar en cada punto. Ahora, si rotamos el sistema de coordenadas, físicamente la temperatura en cada punto sigue siendo la misma. Lo único que ahora en el nuevo sistema de coordenadas, estos valores X se van a nombrar de forma diferente. Esto, si quieren un poco más de extensión, está en el libro que lo voy a adjuntar a esta unidad, Quantum Field Theory and the Standard Model. Bueno, un ejemplo, vamos a tratar de ir, de no quedarnos en la cuestión puramente formal, o por lo menos no en la formal matemática, de un campo escalar va a ser lo que enseguida vamos a plantear, aunque no vamos a desarrollar ahora, se los voy a dejar para que ustedes lo lean, a la generación relativista de la ecuación de Schrödinger. La primera le había preguntado si la ecuación de Schrödinger es compatible con la relatividad especial, la respuesta claramente es que no. De hecho, tiene diferente cantidad de derivadas espaciales que temporales y eso ya es una pena de muerte para que sea covariante de Lorentz. Pero la generación relativista más simple, que de hecho la hizo Schrödinger, pero la descartó quizá por alguna de las cuestiones que ustedes van a estudiar cuando estudian la ecuación de Klein-Gordon, esa se llama ecuación de campo de Klein-Gordon. Ese es un ejemplo, digamos, ¿no? Es un ejemplo físico de un campo escalar. Es la generalización. El campo escalar es la función de onda que es generalización, que es resolución de la generalización relativista de la ecuación de Schrödinger, que se llama ecuación de Klein-Gordon, que enseguida la vamos a escribir y ustedes la van a desarrollar. Un ejemplo más importante para lo que sigue de este curso es cuando planteemos el principio de mínima acción. Cuando planteemos el principio de mínima acción lo vamos a hacer en términos de un ente que es un funcional, en el sentido de que a una función le hace corresponder un número, y ese funcional va a tener que ser una funcional escalar. O sea, que cuando nosotros desarrollemos explícitamente esto, acá le pido, si quieren, leer un poco del libro de Landau de teoría clásica de campo, cuando plantea la relatividad para la partícula y construye acciones covariantes de Lorentz, cómo lo hace, cómo se hace explícitamente. O sea, este X es el cuadrivector posición. Y esto es un funcional del cuadrivector. Fíjense que acá el tiempo no está separado, de manera que es una de las componentes del cuadrivector. Y lo pueden ver explícitamente cómo se construyen estas acciones y cómo pidiéndole covariancia de Lorentz se pueden obtener las ecuaciones de la relatividad para la partícula. Pero nosotros vamos a tratar de acercarnos, por lo menos en una primera visión, mayormente a construir, ya nomás en la próxima, acciones funcionales de campo, o sea, teorías de campo, no de partículas. Bueno, entonces ahora vamos a lo que son los campos vectoriales, primero los vectores y después los cuadrivectores,
y después los campos vectoriales. Entonces, decimos que un ente de 4 componentes, B mu, es un cuadrivector si ante transformaciones de Lorentz se transforma como nuestro archiconocido vector posición x mu. O sea, nosotros sabemos que x mu, cuando el sistema se transforma ante una transformación de Lorentz que está representada por esta matriz de 4×4, se transforma de esta forma que está acá. O sea, la generalización de una transformación ortonormal que vimos en la clase pasada a el caso de 4 dimensiones, al espacio pseudo-euclídeo de Minkowski de 4 dimensiones. Entonces, si en vez de este X ahora ponemos B, B se va a tener que transformar de esta forma cuando hagamos una transformación de Lorentz. O sea que un cuadrivector B nu, o sí, B nu, se transforma ante transformaciones de Lorentz de esta forma que está acá. O sea, igual que esto que está acá, donde dice X pongo B. Esto que estoy poniendo acá, un poco redundante, pero nunca está de más reescribirlo de distintas formas. Entonces, ejemplos de cuadrivectores. Cuadrivectores físicos. El cuadrivector momento. Nosotros sabemos de la mecánica clásica que tenemos por un lado el momento y por otro lado la energía, que se conservan, que son expresiones de cierta simetría del espacio, su conservación, pero en la relatividad esas no son entidades separadas, son componentes de un cuadrivector. Y lo es porque esta cantidad ante transformaciones de Lorentz se transforma de esta forma que está acá. Lo mismo para el cuadrivector corriente, o sea, el cuadrivector corriente tenemos la densidad de corriente, digamos, la densidad de corriente de carga, por ejemplo, y la densidad de carga. Entonces, lo que se puede ver es que esto forma parte de un cuadrivector, donde esta es la componente temporal y otras son las componentes espaciales, y que ante transformaciones de Lorentz, esta cantidad se transforma de esta forma que está acá. Finalmente el cuadrivector gradiente, que se escribe de esta forma que está acá. Y ahora enseguida vamos a hacer un detenimiento en el hecho de que esto que nosotros llamamos acá derivada mu, tiene el índice mu abajo, mientras que cuando lo explicitamos, porque esto es simplemente una notación, significa que estamos derivando algo respecto a un x mu, pero con el índice mu arriba. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Les dejo también que piensen y miren un poquito en la bibliografía cómo se escribe la ecuación de conservación de la carga en forma completamente covariante, o sea, en función de esto que está acá y esto que está acá, se suele llamar, y ustedes vieron, la ecuación de continuidad, cómo se escribe. Bueno, ahí la tengo de alguna propuesta anterior. Entonces, para ver que x mu, ¿por qué el índice x mu está arriba y el índice mu en digamos, el llamado de esto como un cuadrivector? Vamos a plantear el siguiente ejercicio. Que siguiendo un poco la numeración de lo que le planteaba en los dos PowerPoint anteriores, le puse 5. Entonces lo que queremos mostrar es que este vector derivada mu, definido como la derivada respecto de mu arriba, se transforma como un vector covariante. O sea que cuando yo hago una transformación de Lorentz sobre este operador vectorial, que significa como por cómo está definido, que ahora en vez de derivar respecto de x nu arriba, derivo respecto de x de este x nu, entonces esta cantidad se transforma de esta forma que está acá, que es lo que corresponde a vectores covariantes y no contravariantes. Acá también revisen si este nu que está acá no debería estar acá arriba, como recién, ¿no es cierto? O sea que acá probablemente me equivoqué y tienen que revisarlo para ver que en realidad
la derivada es respecto a x nu prima, a x nu prima, y este nu acá. Entonces, bueno, entonces entonces tienen que demostrar eso, y bueno, teniendo en cuenta ese error que tenía. Entonces, un escalar se puede obtener mediante el producto de dos cuadrivectores, como se suele llamar, saturando los índices vectoriales. Entonces, si tengo, por ejemplo, dos cuadrivectores momentos multiplicados entre sí, estos dos índices están saturados y este producto siempre significa, como habíamos dicho, introducir el tensor métrico para bajar el índice mu y ponerlo acá como índice nu. Entonces desarrollo esto con la definición de este P mu que era, tenía las componentes E en la parte temporal y P en las partes espaciales y lleva a esto que está acá. Entonces este desarrollo me lleva a que P mu por P mu, acá hay un índice de suma, eso se llama saturación, es E cuadrado menos P cuadrado y sabemos que esa es una de las ecuaciones de relatividad, que eso tiene que ser igual a m cuadrado, que es un escalar, habíamos dicho. O sea, la masa en reposo es un escalar. O sea, la ecuación esta es un buen candidato a una ecuación covariante que es automáticamente eh, compatible con la relatividad especial o con el primer postulado de relatividad especial. O sea, que está construido por entes que son covariantes, son dos cuadrivectores y un escalar. O sea que ante transformaciones de Lorentz se transforman en una forma apropiada. O sea que en el otro sistema este P mu va a ser P mu prima. Y este va a ser P mu prima y la masa va a ser la masa porque es un escalar. El otro ejemplo que tenemos de cómo contraer ya es en términos de operadores y no de números. Entonces el operador derivada mu es de alguna manera la generalización del es de alguna manera la generalización del operador laplaciano, es simplemente haber tomado este operador que yo definía como la derivada respecto a x mu arriba, multiplicarlo por esa derivada y saturar índices, sumar. Eso se llama d'Alembertiano, es la generalización del laplaciano y si ustedes desarrollan, da lugar a este operador que está acá. O sea, en términos de las componentes es la derivada segunda respecto al tiempo, menos la derivada segunda respecto a x, menos la derivada segunda respecto a y, menos la derivada segunda respecto a z. O, si quieren, en términos del laplaciano tridimensional, esto que está acá, o sea, la derivada segunda respecto al tiempo menos el operador laplaciano. Bueno, entonces, las ecuaciones, ahora, digamos, definimos un operador que es un escalar y definimos un campo que es un campo escalar. Entonces, ahora podemos escribir ecuaciones que sean dables de ser ecuaciones de campo para ese campo escalar. O sea, ecuaciones diferenciales que den la evolución en el espacio-tiempo de los campos. Entonces, las dos ecuaciones, que las más simples de todas, que son en segundas derivadas respecto al espacio-tiempo, son esta que está acá, esta que está acá, esta, que ahora le voy a dejar a usted para que muestren que es la ecuación de onda cuando uno la desarrolla, es casi trivial porque
en la transparencia anterior le mostré a qué corresponderían esto. Y esta que está acá, que es simplemente una pequeña diferenciación con esta, que es agregándole acá una constante, que después vamos a ver por qué a esa constante la estoy llamando masa. Entonces, masa al cuadrado. Entonces tengo esta ecuación y esta ecuación son ecuaciones en segundo orden, digamos, en derivadas parciales sobre la función phi, y son covariantes, podrían ser generalizaciones relativistas de la ecuación de Schrödinger. Por supuesto, esto estoy construyéndolo todo en base a pedirle que sean ecuaciones compatibles con la relatividad, o sea, que sean covariantes de Lorentz. Y acá para nada me entró h, o en todo caso está puesto c igual a 1 y ahora h igual a 1. Entonces yo le dejo a ustedes, si quieren ver el detalle de por qué esto es realmente, surge, digamos, como una generalización relativista de la ecuación de Schrödinger. Entonces, mírenlo en la parte 6.1 del libro. Alguno de ustedes puede preparar una parte de una clase que sea desarrollar cómo surge la ecuación de Klein-Gordon a partir de la ecuación de Schrödinger y cuáles son, por qué esa ecuación no se toma como base de la mecánica cuántica relativista. Una parte se lo voy a decir ahora. Bueno, esta ecuación de onda de alguna manera es también una condensación de las ecuaciones de Maxwell, porque ustedes saben del electromagnetismo que los potenciales, el potencial escalar y el potencial vector, cumplen con una ecuación de onda. En todo caso, lo repasan y lo volvemos a charlar. Entonces, ahora, si queremos ver de dónde viene esta M, y acá me baso en algo también que está en el libro, es como una forma de aplicar lo que está en el libro. Entonces, si ahora hago la transformada de Fourier del campo phi de x mu, entonces la transformada de Fourier es E a la menos I P, donde P ahora es P mu y tiene la energía y el impulso, son estas cosas que están acá. Esta es la transformada de Fourier. Si ustedes quieren, ahora yo pongo esto que está acá en esta ecuación y voy a obtener la ecuación de Klein-Gordon en el espacio K. Otra forma, esto es transformado Fourier. La otra forma es pensando que voy a simplemente proponer una solución de este tipo de la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, cualquiera de las dos formas, haciéndolo para una sola, digamos, una sola de estas ondas o como integral sobre todas, me va a llevar, cuando lo aplique ahí, esta ecuación que está acá se va a transformar en esta que está acá y acá veo entonces claramente por qué a esto le puse masa, porque cuando desarrollo esto que está acá en las componentes espaciotemporales tengo e cuadrado menos p cuadrado menos m cuadrado y esto, si lo paso al otro lado, es e cuadrado menos m cuadrado igual a m cuadrado, que era la ecuación en relatividad que relaciona la energía con la masa, o para partícula en reposo, si restauro C, E igual a mc cuadrado, la ecuación más famosa de la física, si quieren. Pero esta ecuación pensada como ecuación clásica tiene un problema, porque si como ecuación cuántica tiene un problema, porque si esto surgió como los autoestados de esta ecuación que está acá, entonces E son los autoestados de la energía. Si yo despejo de acá E, entonces ahora ya no me va a interesar E cuadrado solamente, me va a interesar E, los autovalores de esta ecuación diferencial. Digamos, ¿no? Acá está escrito cuadridimensional, tengo que separar la parte de energía de la parte de impulso y entonces lo voy a poder pensar como una ecuación de autovalores como la de Schrödinger. Y entonces E va a tener que tener la raíz de p cuadrado. Acá habría que pensar un poquito si hay un signo de diferencia. Y bueno, la cuestión es que esta raíz, o sea, si eso lo paso del otro lado, acá probablemente vaya aún más. Y esta raíz, digamos, puede tener valores positivos y negativos, pero esto tomado como autovalores me trae un problema, porque entonces, ¿cuál es el estado fundamental?
si el espectro se extiende hasta menos infinito. Entonces, bueno, con esto justifico el m cuadrado y con esto tengo el problema de que hay autovalor negativo. Entonces, ¿cuál será el estado fundamental del sistema? Ese es uno de los problemas. El otro se lo dejo a ustedes. Bueno, el campo vectorial. Estamos con ejemplos de campos escalares. El campo escalar, de ejemplo, es el campo de Klein-Gordon. Ahora vamos al campo vectorial. El campo vectorial, por excelencia, es el campo electromagnético, que tiene como componente temporal el vector potencial y como componente espacial, como componente espacial el vector, el vector campo eléctrico, el vector potencial eléctrico, y como componente espaciales el vector potencial, si quieren, magnético. Entonces, tenemos campos escalares, van a ser determinantes para la construcción de la teoría de campos. Campos vectoriales, el campo electromagnético, y ahora vamos a tensor y campos tensoriales. Un tensor es un ente que ahora tiene componentes arriba y abajo, y tiene m componentes contravariantes y n covariantes, y se transforma ante transformaciones de Lorentz como si fuera el producto de n vectores con índice arriba o con índice abajo, o sea, covariante, y m con índice abajo. O sea, explícitamente, si tenemos, por ejemplo, un vector de dos componentes, para no inundar esto de transformaciones de Lorentz, lo hice para este ejemplo, se transforma ante transformaciones de Lorentz de esta forma. O sea, estos dos índices que están acá son los dos índices que transforman ante transformaciones de Lorentz con dos productos de transformaciones de Lorentz. Eso mírenlo y vean que esto es, si esto de acá lo hubiera escrito como el producto de un vector, eh, de un vector o sea, si esto, por ejemplo, lo hubiera escrito como el producto de un vector x mu o b mu y otro w nu, o sea, si este cuadritensor lo escribiría de esta forma, entonces esta es la forma en que se transformaría. Por eso decía que un tensor es un ente que se transforma como producto de vectores covariante y contravariante. Bueno, un ejemplo de tensor, no de un campo tensorial, pero sí de un tensor que se construye a partir de campos vectoriales, es lo que se suele llamar el tensor de campo electromagnético. Este tensor juega un rol esencial en la escritura de las leyes de Maxwell en forma covariante, y merecería un capítulo especial entender un poco por qué se escribe en términos de esto. Lo que sigue, las ecuaciones de campo del campo vectorial AMU. Entonces, por ahora, lo que hacemos es simplemente introducir una definición que vamos a definir un tensor de dos componentes como la derivada mu a nu menos la derivada nu de AMU. Entonces básicamente es la derivada del campo. ¿Por qué se introduce esto? Bueno, es por la covariancia, la invariancia de Gauge que tiene el problema. Se lo dejo para que lo investiguen un poco. Entonces, se introduce ese tensor y es importante porque ahora los campos eléctricos y magnéticos, que acá pasaron desapercibidos totalmente, pero en su curso el electromagnetismo ocuparon el rol central, aparecen cuando desarrollamos esto. Entonces, les dejo como ejercicio que tomen esto que está acá, destripen esto en sus componentes y muestren que las componentes de este cuadritensor son estas que están acá. O sea, son ceros acá, porque cuando acá pongo la componente, las dos iguales, es la derivada, por ejemplo, 0 de la componente 0 menos la 0 es lo mismo con la 1, etcétera, etcétera. Y los otros
se arman de tal forma que acá me van a aparecer rotores, divergencia, y entonces los campos, la ecuación que conecta campos y potencial en electromagnetismo me lleva a esta forma que está acá y me hace introducir entonces los campos. Y entonces de acá, lo que de alguna manera le viene adelantando es un bocado, una primer parte, pueden probar que las ecuaciones Maxwell en el vacío, o sea, en ausencia de cargas y corrientes, que son la ley de Gauss y esta que es la ley de Ampère o la ley de Faraday, es la ley de Faraday, se escribe en términos del cuadritensor F mu de esta forma que están acá. O sea, que ustedes desarrollen esto que está acá y muestren a partir de esto, si quieren, que esto conduce a estas dos ecuaciones que están acá. Bueno, probarlo y además ver de dónde salen las otras dos ecuaciones Maxwell, porque sabemos que son 4. Quedaría entonces después introducir las cargas y corrientes y generalizar esta ecuación. Fíjense que todas las ecuaciones de Maxwell fueron condensadas en esto que está acá y son automáticamente covariantes porque están construidos por entes covariantes. Esa es la magia, si quieren, de la notación covariante. Bueno, entonces a modo de resumen lo que estuvimos viendo. Definimos entes que nos permiten escribir las ecuaciones de la física en forma explícitamente covariante de Lorentz. Eso es todo lo que estuvimos haciendo. Esto quiere decir que las ecuaciones escritas con estos entes respetan automáticamente los postulados de relatividad. Recuerden cuando estudian relatividad especial, sin esta notación, la cuestión es que debían en cada paso demostrar cómo se hace la transformación, por ejemplo, de los campos y también mostrar o deducir ecuaciones covariantes. Acá es simplemente, por supuesto que entra la física en el medio, para que no todas las ecuaciones covariantes representan la física del problema, pero digamos, la covariancia, escribir las leyes en forma covariante garantiza que son consistentes con la relatividad especial. Estos entes en la teoría clásica de campos ahora son campos escalares, vectoriales y tensoriales. Las leyes de Maxwell pueden escribirse en forma concisa y explícitamente covariante si consideramos que el campo electromagnético está representado por el cuadrivector potencial AMU. O sea, nosotros acá nos salimos del curso de electromagnetismo, en el sentido de que los campos no son los entes físicos. Eso puede traer bastante discusión, pero básicamente la forma de poder introducir explícitamente la covariancia de Lorentz de las ecuaciones de Maxwell es con los AMU y no con los campos. En todo caso, tuvimos que en la anterior, le dejé como ejercicio, volver a los campos para ver que esas ecuaciones que yo obtengo son las mismas ecuaciones que las ecuaciones de Maxwell que estudiamos en términos de los campos.